El semáforo se puso en rojo y el mundo de Alejandro Gutiérrez se detuvo en un instante. El aire dentro del lujoso automóvil parecía denso, casi irrespirable, mientras sus ojos se clavaban en la escena al otro lado de la ventanilla. En la esquina más transitada de la avenida Reforma, bajo el sol abrasador de la Ciudad de México, estaba ella. Daniela, su exesposa, la mujer que había desaparecido de su vida hacía 6 años sin dejar rastro, estaba allí, de pie junto a un carrito de churros improvisado. El olor a canela y azúcar flotaba en el aire, mezclándose con el ruido de los claxones y el bullicio de la ciudad. Pero no fue Daniela quien hizo que el corazón de Alejandro se detuviera en seco. Fueron los 2 niños pequeños a su lado, jugando con un pedazo de masa mientras ella freía los churros con movimientos precisos, casi mecánicos. Eran gemelos rubios de unos 5 años, con el cabello claro brillando bajo el sol y una energía infantil que contrastaba con la expresión cansada de Daniela. Alejandro no necesitaba ser un genio para hacer las cuentas. 6 años desde que Daniela se fue. 5 años de edad de los niños. La pelea final, aquella noche en que él eligió cerrar un negocio millonario en lugar de acompañarla a una cita médica que ella había insistido tanto. Las piezas encajaban con una claridad que le cortaba la respiración. Esos niños, con sus naricitas respingadas y el gesto idéntico al suyo cuando se rascaban la oreja, eran suyos. No había duda. Eran sus hijos. Señor Gutiérrez, el semáforo está en verde, dijo el conductor, sacándolo de su trance. Alejandro no respondió. Sus manos temblaban aferradas al borde del asiento de cuero. Todo en lo que había trabajado en los últimos 6 años, los contratos, las oficinas. Los millones parecía desvanecerse frente a la imagen de esos 2 pequeños desconocidos que llevaban su rostro. Estaciónese allí, ordenó con una voz que apenas reconoció como suya. El conductor obedeció sin cuestionar, y Alejandro bajó del auto con las piernas temblorosas, como si el suelo bajo sus pies pudiera derrumbarse en cualquier momento. El aroma a churros se intensificó mientras se acercaba al carrito. Daniela estaba de espaldas, con una camiseta marrón sencilla y unos jeans desgastados que colgaban sueltos en su figura. Su cabello oscuro, recogido en una coleta desaliñada, era un recordatorio doloroso de los días en que lo veía suelto, cayendo en cascada sobre sus hombros mientras reían juntos en su antigua vida. Pero ahora todo era diferente. Ella parecía más pequeña, más frágil, con los hombros encorvados por un peso que Alejandro no podía imaginar. Cada paso que daba hacia ella hacía que su corazón latiera más fuerte. Como si el mundo entero pudiera escuchar el eco de su culpa. Uno de los niños lo vio primero. Un pequeño de ojos brillantes y dientes pequeños y blancos le dedicó una sonrisa inocente. «Buenos días, señor», dijo con esa alegría pura que solo los niños poseen. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Daniela se giró al instante y el tiempo se detuvo. Sus ojos cafés, aquellos que él había amado con una intensidad que nunca admitió, se encontraron con los suyos. Su rostro pasó de la sorpresa al shock, luego al enojo en una danza de emociones que duró apenas segundos. Sus dedos apretaron la espátula con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Alejandro fue todo lo que pudo decir, su voz apenas un susurro cargado de incredulidad. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Los niños, ajenos al drama que se desarrollaba frente a ellos, lo miraban con curiosidad, uno tirando del borde de la camiseta de Daniela. «Mamá, ¿quién es este señor?», preguntó el otro niño, con una voz tan pura que hizo que Alejandro sintiera un nudo en el estómago. «Nadie importante, mi amor», respondió Daniela rápidamente. Pero su voz tembló traicionando la calma que intentaba proyectar. «Vayan adentro a guardar esos paquetes de servilletas para mamá». Los niños obedecieron, corriendo hacia la pequeña estructura improvisada detrás del carrito, riendo entre ellos por alguna broma privada. «Nadie importante». Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco cruel. Se acercó un paso más, sintiendo el peso de 6 años de errores aplastando su pecho. «¿Son mis hijos?», preguntó, no como una pregunta, sino como una afirmación ronca, cargada de certeza y dolor.
Daniela se limpió las manos en el delantal manchado de azúcar y lo miró fijamente. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora estaban endurecidos por un dolor que él reconoció como su propia culpa. Eran tus hijos si hubieras querido saber, respondió en voz baja, pero con una firmeza que cortaba como un cuchillo. Ahora son solo míos. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Como que si hubiera querido saber. Desapareciste, Daniela. Te fuiste sin dejar dirección, teléfono, nada. Ella alzó la voz, solo un poco antes de controlarse, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Intenté decírtelo. Llamé a tu oficina 5 veces al día siguiente de nuestra pelea. Hablé con tu secretaria, esa Fernanda. Ella dijo que no querías hablar conmigo, que cualquier cosa debía tratarse con abogados. El mundo de Alejandro se tambaleó. Recordaba vagamente a Fernanda mencionando algo sobre las llamadas de su exesposa, pero en ese entonces estaba tan inmerso en un proyecto de expansión que lo descartó como un intento de Daniela por pedir más dinero. No sabía que estabas embarazada, susurró, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Y crees que eso cambia algo ahora?, replicó Daniela, tomando más masa para enrollar churros con movimientos mecánicos, como si necesitara mantenerse ocupada para no derrumbarse. 6 años. Alejandro. 6 años crié a estos niños sola. Pasé hambre para que ellos tuvieran comida. Dormí en el suelo para que tuvieran un colchón. No tienes idea de lo que fue. Déjame ayudar entonces, suplicó él, mirando a su alrededor. El carrito estaba viejo, remendado con cinta plateada en varios lugares. Las ruedas estaban torcidas, y una grieta atravesaba la plancha donde Daniela freía los churros. Una botella de refresco cortada a la mitad servía como recipiente para el aceite caliente. Esto no es estar bien, Daniela. Ella dejó de trabajar por un momento y lo miró de frente. Sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y desafío. Es más digno que cualquier cosa que pudieras ofrecerme. Construí esto con mis propias manos. Nadie me dio nada, y mis hijos saben el valor del trabajo. Saben lo que es ganarse las cosas con honestidad. Nuestros hijos, corrigió Alejandro en voz baja. No, respondió ella, su voz firme, definitiva. Son mis hijos. Perdiste ese derecho cuando elegiste una reunión de negocios en lugar de estar conmigo cuando más te necesitaba. Los niños regresaron en ese momento cargando los paquetes de servilletas y riendo por algo entre ellos. Alejandro los miró paralizado. Uno tenía una pequeña marca de nacimiento en el cuello, idéntica a la de su padre. El otro tenía ese hoyuelo en la barbilla, una marca de la familia Gutiérrez. Listo. Mamá, anunció uno de ellos, orgulloso. Daniela le sonrió con una ternura que Alejandro nunca había recibido de ella. ¿Cómo se llaman?, preguntó, su voz apenas audible. Mateo y Diego, respondió Daniela tras dudar un momento. Nombres bonitos, murmuró Alejandro. Son nombres que elegí sola, dejó claro ella, como si quisiera marcar una línea entre ellos. Un cliente se acercó pidiendo churros y Daniela volvió al trabajo como si Alejandro no estuviera allí. Él se quedó inmóvil, sintiéndose como un idiota en su traje de 3.000 pesos, mientras su exesposa y sus hijos luchaban por sobrevivir en la calle. Voy a volver, dijo finalmente. No es necesario, respondió ella sin mirarlo. Volveré de todos modos. Daniela no contestó, concentrada en freír los churros. Alejandro regresó al coche con pasos lentos, el peso de 6 años de arrepentimiento aplastando sus hombros. Esa noche en su lujoso penthouse no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esos niños, sus hijos, jugando con masa en un carrito viejo. Sacó el teléfono y llamó a la empresa de investigación que usaba para asuntos corporativos. Necesitaba saber dónde vivía Daniela. En qué condiciones criaba a los niños. Necesitaba saber todo lo que había perdido. En la oficina al día siguiente no pudo concentrarse. Los informes se volvían borrosos, las reuniones parecían vacías.
Todo en lo que podía pensar era en Mateo y Diego. Sus hijos. Tenía hijos y no lo sabía. Fernanda, su secretaria de confianza, entró con una pila de contratos para firmar. Era eficiente. Profesional, su mano derecha durante 8 años. Pero ahora Alejandro la miraba con otros ojos. ¿Recuerdas cuando Daniela llamó hace unos 6 años? Preguntó, señalando la silla frente a su escritorio. Fernanda se puso ligeramente pálida, pero se recuperó rápido. Lo recuerdo vagamente. Era justo después de su divorcio, ¿no? ¿Qué dijo exactamente en esas llamadas? Quería hablar con usted, pero le expliqué que estaba ocupado y que cualquier asunto debía tratarse con los abogados, respondió con voz firme. Era lo que usted me había instruido a hacer con sus llamadas. Yo nunca di esa instrucción, dijo Alejandro lentamente observando su reacción. Señor, usted estaba tan concentrado en el proyecto de expansión en ese entonces. Creí que hacía lo mejor. Para usted, evitándole problemas con su exesposa. Ella estaba embarazada, Fernanda. Intentaba decirme que estaba embarazada de gemelos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Fernanda abrió la boca, pero no encontró palabras. Yo no lo sabía, dijo finalmente, pero su voz no sonaba sincera. ¿No lo sabías o no quisiste saberlo? Señor Gutiérrez, le juro que no mencionó un embarazo, solo dijo que necesitaba hablar con usted urgentemente. Alejandro respiró hondo, intentando controlar la ira que comenzaba a hervir dentro de él. No tenías derecho a hacer ese juicio. No era tu decisión. Lo siento, dijo ella, pero sus palabras sonaban vacías. Puedes salir. Cuando Fernanda salió, Alejandro se hundió en su silla ejecutiva y cubrió su rostro con las manos. 6 años. 6 años de cumpleaños perdidos, primeras palabras no escuchadas, primeros pasos no vistos. 6 años de Daniela luchando sola mientras él construía un imperio que ahora parecía inútil, vacío, sin sentido. El investigador privado llamó al día siguiente con un informe detallado que hizo que a Alejandro se le formara un nudo en la garganta. Daniela vivía en un cuartito al fondo de una casa vieja en el barrio de Tepito, uno de los más peligrosos y pobres de la ciudad. Pagaba 400 pesos de renta y compartía un baño con otras 3 familias. Se despertaba a las 5 de la mañana para preparar la masa de los churros, llevaba a los niños a una guardería comunitaria a las 7, trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la noche en la calle. Recogía a los niños y llegaba a casa a las 8 para bañarlos, darles de cenar y acostarlos. Después limpiaba el carrito y preparaba todo para el día siguiente, durmiendo apenas 4 o 5 horas por noche. Cada detalle era como una puñalada. Daniela siempre había sido fuerte, pero nadie merecía esa vida de sacrificio. Y sus hijos, sus pequeños, crecían en condiciones precarias mientras él vivía en un penthouse de 500 metros cuadrados con 3 autos en la cochera. La culpa lo consumía, pero también lo impulsaba. Al día siguiente volvió al carrito de churros, esta vez sin él auto llamativo. Fue a pie, vestido con jeans y una camisa sencilla, intentando no destacar en ese entorno donde su riqueza era un insulto silencioso. Daniela lo vio desde lejos, y su rostro se endureció al instante. Creí que había dejado claro que no te quiero aquí, dijo sin detenerse en su trabajo. Los niños no están, observó Alejandro, mirando alrededor. Están en la guardería. Donde deben estar, aprendiendo, jugando, teniendo una infancia lo más normal posible. Su voz era firme, pero agotada. Daniela, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Ya viste. Satisfaciste tu curiosidad. Ahora vuelve a tu vida perfecta. Mi vida no es perfecta, dijo él en voz baja. No sin ustedes. Ella soltó una risa amarga mientras rellenaba churros con dulce de leche. ¡Qué gracioso! Hace 6 años, tu vida era demasiado perfecta para incluirme a mí. ¿Qué cambió? Yo cambié. O al menos estoy intentando cambiar. Daniela envolvió los churros para un cliente.
que acababa de llegar, ofreciendo una sonrisa profesional que desapareció en cuanto la persona se alejó. Alejandro se quedó allí, parado junto al carrito, ignorando las miradas curiosas de los otros. Vendedores ambulantes. Por primera vez, reconoció rostros que había visto 1000 veces al pasar por esa esquina, pero que nunca había mirado realmente. Eran personas que habían estado allí durante años, parte del paisaje invisible de la ciudad para alguien como él, siempre corriendo hacia la siguiente reunión. Al menos déjame ayudar económicamente, intentó de nuevo. No, cortó Daniela. Su voz afilada. Sé razonable, Daniela. También son mis hijos. Tengo derecho. Derecho, se giró tan rápido que la espátula casi salió volando de su mano. ¿Quieres hablar de derechos? ¿Dónde estaba tu sentido del deber cuando pasé el embarazo sola, con miedo, sin saber si podría con todo? ¿Dónde estabas cuando di a luz en una cama de hospital público, sola, sin nadie que me tomara de la mano? ¿Dónde estabas cuando ellos lloraban enfermos y no tenía dinero ni para el medicamento más barato? Cada palabra era una daga que se clavaba en el pecho de Alejandro. Sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. No lo sabía, murmuró, su voz quebrada. ¿Y de quién es la culpa?, replicó ella, la voz temblando de rabia contenida. Lo intenté, Alejandro. Intenté decírtelo, pero estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para importarte lo que habías destruido. Déjame arreglarlo ahora. Hay cosas que no se arreglan, dijo ella, dándole la espalda. Solo se aprende a vivir con ellas. Alejandro se quedó allí en silencio durante 20 minutos más, solo observándola. Vio cómo trataba a cada cliente con simpatía. Incluso a los más groseros. Vio cómo limpiaba el carrito entre pedidos, manteniéndolo impecable a pesar de las herramientas precarias. Vio la determinación en cada uno de sus movimientos. La fuerza que siempre había amado en ella, pero que nunca supo valorar. Finalmente decidió hacer algo concreto. Pasó por una tienda de juguetes y compró carritos a control remoto de última generación, kits de plastilina, juegos educativos, libros infantiles. Llenó 3 bolsas y volvió al carrito. ¿Qué es esto?, preguntó Daniela al verlo regresar con las bolsas. Regalos para los niños. Llévatelos, dijo ella, alzando la voz, atrayendo la atención de algunos transeúntes. Te dije que te los lleves. No estoy tratando de comprar su amor, insistió Alejandro. ¿Entonces qué es?, cruzó los brazos, desafiante. ¿Crees que puedes compensar 6 años de ausencia con juguetes caros? Él miró las bolsas en sus manos, de repente ridículas, inadecuadas. Tienes razón, admitió en voz baja. No pensé bien. Lo siento. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Daniela lo detuvo. Déjalas ahí. ¿Qué? Las bolsas. Déjalas. A los niños les gustarán. Suspiró cansada. Pero no creas que esto te convierte en su padre. Alejandro dejó las bolsas junto al carrito y se fue, con el corazón un poco menos pesado. Era un comienzo pequeño. Pero un comienzo. Esa noche en su oficina, no trabajó. Sacó un álbum de fotos viejo de los días en que él y Daniela estaban casados. Se conocieron en la universidad, él estudiando administración. Ella pedagogía. Daniela soñaba con ser maestra, con abrir una escuela comunitaria para niños necesitados. Él quería construir empresas, hacer dinero, demostrarle a su padre fallecido que podía ser exitoso. Al principio se complementaban. Ella lo apoyaba en sus proyectos, él alentaba sus sueños. Se casaron jóvenes, llenos de planes y promesas. Pero conforme la empresa crecía, Alejandro se fue alejando. Las reuniones hasta tarde se volvieron rutina. Los viajes de negocios ocupaban los fines de semana. Las cenas románticas fueron reemplazadas por comidas rápidas entre compromisos. Daniela aguantó firme durante 3 años, intentando hablar, intentando hacerle ver que estaba perdiendo el equilibrio, pero Alejandro estaba cegado por la ambición, sordo a todo lo que no fueran ganancias. La gota que derramó el vaso fue esa cita médica.
Ella le pidió 3 veces que la acompañara, le dijo que era importante, que el médico necesitaba hablar con ambos. Pero él programó una reunión con inversionistas japoneses a la misma hora y eligió el negocio. Cuando Daniela volvió de esa cita, estaba cambiada. Callada, distante. 2 días después. Hizo las maletas y se fue. Alejandro apenas lo notó al principio, tan absorto estaba en el proyecto de expansión. Cuando finalmente se dio cuenta, ella había cambiado su número, cerrado sus redes sociales, desaparecido por completo. Intentó buscarla las primeras semanas, pero sin mucho empeño. En el fondo, una parte de él se sintió aliviada. Sin Daniela exigiendo atención, podía dedicarse al trabajo. El divorcio lo manejaron los abogados. Ella no pidió nada más que su pequeña parte de los bienes, apenas suficiente para un carro sencillo. Ahora, 6 años después, Alejandro entendía el costo real de esas decisiones. No era el dinero ganado o perdido. Era la risa de sus hijos que nunca escuchó. Eran las primeras palabras que no presenció. Era la oportunidad de ser padre desde él. Principio de estar presente, de construir recuerdos que ahora eran huecos vacíos en su vida. Tomó el celular y le envió un mensaje a Daniela, sin saber si lo leería: lo siento por todo. Sé que no puedo volver atrás, pero quiero estar presente de ahora en adelante. No tiene que ser como antes. Solo quiero conocer a nuestros hijos. Por favor. La respuesta llegó 2 horas después. Cuando ya estaba casi dormido en el sofá de la oficina. Se despiertan a las 6:30. Si de verdad quieres conocerlos, ven a mi casa mañana a esa hora. Te mandaré la dirección, pero hay reglas. No les digas que eres su papá todavía. No prometas nada que no vayas a cumplir y no traigas regalos. Si no puedes seguir esto, mejor ni vengas. Alejandro leyó el mensaje una y otra vez. Respondió solo: ahí estaré. No durmió esa noche. Se quedó mirando el techo, pensando en cómo sería ver a los niños en su casa, en su ambiente. ¿Qué tipo de niños eran? ¿Desordenados u ordenados? ¿Platicadores o tímidos? No sabía nada de sus propios hijos, y ese vacío dolía más que cualquier fracaso en los negocios. A las 5:30 de la mañana ya estaba levantado, bañándose, eligiendo ropa. Casual, jeans, playera blanca sencilla, tenis. Quería parecer accesible, que los niños no se asustaran con él. La dirección que Daniela le envió lo llevó a una colonia que nunca había visitado. Calles estrechas, casas pegadas unas a otras, cables eléctricos enredados como telarañas. Estacionó el carro 2 cuadras antes, temiendo que su vehículo importado llamara demasiado la atención. La casa era pequeña, de 2 pisos, pintada de un amarillo deslavado que alguna vez debió ser vibrante. Una reja de hierro oxidado separaba la banqueta de un patio de tierra. Tocó el timbre. El corazón latiendo fuerte en su pecho. Daniela abrió la reja. Tenía el cabello mojado, vestía unos pants viejos y una playera holgada. Sin maquillaje, con ojeras profundas, parecía exhausta. Pero sus ojos estaban alerta, protectores. Llegaste temprano, dijo. No pude dormir. Están desayunando. Pasa, hizo un gesto para que entrara. El cuartito al fondo era más pequeño que el closet de Alejandro. Una cama matrimonial vieja ocupaba la mitad del espacio, con una litera improvisada en la esquina. Una cortina separaba el área de dormir de una minicocina con una estufa de 2 quemadores y un fregadero manchado. Había ropa colgada en tendederos improvisados. El olor era a café fresco mezclado con humedad de paredes viejas. Mateo y Diego estaban sentados en el piso, comiendo pan con mantequilla en platos de plástico de colores. Usaban pijamas remendados, pero limpios y bien cuidados. Al verlo, dejaron de comer y lo miraron con curiosidad. Niños. Este es Alejandro, un amigo de mamá, dijo Daniela, dudando visiblemente al elegir las palabras. Hola, dijeron los dos al unísono. Alejandro se arrodilló para estar a su altura, con un nudo en la garganta. De cerca, eran aún más parecidos a él. Mateo tenía una pequeña cicatriz en la ceja, probablemente de una caída.
Diego tenía los ojos ligeramente más rasgados, como los de su abuela paterna. Hola, logró decir con la voz quebrada. Gusto en conocerlos. Eres alto, observó Mateo. Tienes un reloj, padre, señaló Diego su muñeca. Alejandro miró el reloj dorado que llevaba años usando. De pronto avergonzado. Sí, me lo regalaron hace tiempo. La mamá no tiene reloj, dijo Mateo con inocencia. Ella ve la hora en su celular viejo. Mateo, reprendió Daniela suavemente. Es verdad. Mamá, el niño se encogió de hombros y volvió a comer su pan. Alejandro se quedó una hora, observando su rutina matutina. Vio a Daniela peinar el cabello de los niños con paciencia infinita. Incluso cuando se quejaban de los nudos. Vio cómo revisaba sus mochilas para la guardería, asegurándose de que tuvieran todo. Vio cómo los tres se abrazaban antes de salir, un ritual claramente establecido. ¿Puedo llevarlos a la guardería?, ofreció. Daniela lo miró por un largo momento. Hoy no. Es demasiado pronto. Apenas te conocen. ¿Entonces cuándo? No sé, Alejandro. Vayamos despacio. ¿Puedo volver? Ella suspiró. Puedes, pero en los horarios que yo diga y siguiendo mis reglas. Los niños son mi prioridad. Si siento que vas a lastimarlos de alguna forma. ¿De que estás listo para esto antes de entrar en sus vidas de verdad? Lo estoy. Entonces demuéstralo. Así comenzó una rutina frágil, pero constante. Alejandro llegaba cada mañana a las 6:30. Tomaba café con Daniela mientras los niños desayunaban, y se iba antes de que salieran para la guardería. No hablaba mucho, solo estaba allí, dejando que los niños se acostumbraran a su presencia. Mateo era más abierto, siempre contando historias de dinosaurios o preguntando cosas raras como por qué las nubes no caían. Diego era más reservado, observando a Alejandro con ojos curiosos pero cautelosos. Una mañana, Diego lo sorprendió. ¿Siempre vas a venir, tío Alejandro?, preguntó mientras untaba mantequilla en su pan. Eso espero, pequeño. Si tu mamá me deja. Daniela, que estaba lavando los platos, no dijo nada, pero Alejandro notó que sus manos se detuvieron un segundo. Era un pequeño gesto, pero significaba algo. Estaba escuchando, evaluando, quizás empezando a confiar, aunque fuera un poco. ¿Te gustan los aviones?, preguntó Diego de repente. Me encantan, respondió Alejandro, aunque no sabía mucho del tema. Quiero ser piloto cuando crezca. Dijo el niño, sus ojos brillando. Entonces serás el mejor piloto, aseguró Alejandro, y por primera vez, Diego le sonrió de verdad. En la empresa, sin embargo, las cosas no iban tan bien. Fernanda seguía siendo una espina en su costado. Aunque no había mencionado más las llamadas de Daniela, su actitud había cambiado. Era menos colaborativa, hacía comentarios sarcásticos en las reuniones, cuestionaba decisiones de Alejandro frente a otros. Él intentó ignorarlo, enfocándose en su nueva rutina con los niños, pero la tensión en la oficina crecía. Eduardo, su amigo y gerente financiero, lo confrontó una tarde. Oye, carnal, algo está raro con Fernanda. Está hablando con los otros gerentes diciendo que estás distraído, que no estás comprometido con la empresa. Hay rumores de que te están chantajeando. ¿Chantajeando? Alejandro sintió la ira subir. No hay ningún chantaje. Son mis hijos, Eduardo. Daniela no me está pidiendo nada. Yo te creo. Pero ella está sembrando dudas. Los inversionistas están nerviosos. Si no manejas esto, podría complicarse. Alejandro sabía que tenía que actuar, pero no quería volver a ser el hombre que ponía el trabajo por encima de todo. Decidió hablar con Fernanda directamente. La llamó a su oficina al día siguiente, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. Fernanda, necesito que seas honesta. Comenzó sin rodeos. ¿Por qué estás hablando mal de mí con los gerentes? Ella levantó una ceja, manteniendo su fachada profesional. No sé de qué hablas, Alejandro. Solo estoy haciendo mi trabajo. No me tomes por idiota.
Sé que estás diciendo que estoy distraído, que alguien me está manipulando. Quiero que pares. Solo estoy preocupada por la empresa, dijo ella, cruzando los brazos. Desde que reapareció tu ex, apenas estás en la oficina. Los contratos se retrasan, los clientes se quejan. Alguien tiene que decirlo. Esa no es tu responsabilidad, replicó él, manteniéndola. Calma. Y si tienes un problema conmigo, lo hablas conmigo, no a mis espaldas. Fernanda lo miró con algo que parecía una mezcla de desafío y dolor. 8 años, Alejandro. 8 años siendo tu mano derecha, quedándome hasta tarde viajando contigo, asegurándome de que todo estuviera perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Aparece una mujer con 2 niños y de repente lo tiras todo por la borda? Alejandro se quedó helado. Nunca había considerado que Fernanda pudiera tener sentimientos más allá de lo profesional. ¿De qué estás hablando? No finjas que no lo sabías, dijo ella. La voz temblando. Siempre hubo algo entre nosotros, o al menos pensé que podría haberlo. Pero ahora veo que solo fui una herramienta para ti. Fernanda, nunca di ninguna señal de que quisiera algo. Más allá de lo profesional, dijo él con cuidado. Si malinterpretaste algo, lo siento, pero mi prioridad ahora es mi familia. ¿Tu familia?, escupió ella. Una mujer que te dejó y reapareció. Convenientemente con 2 niños que quién sabe si son tuyos. Cuidado, advirtió Alejandro, su voz baja pero firme. No hagas suposiciones sobre mis hijos. ¿Hiciste la prueba de ADN? Desafió ella. Porque cualquier mujer lista pondría a 2 niños rubios en tu camino y esperaría que cayeras. Alejandro apretó los puños, conteniendo la furia. Sal de mi oficina. Ahora. Fernanda salió, pero el daño estaba hecho. La duda que plantó, aunque pequeña, se quedó rondando en su cabeza. No necesitaba una prueba de ADN para saber que Mateo y Diego eran sus hijos. Los veía en cada gesto, en cada sonrisa. Pero la idea de que alguien, incluso Fernanda, pudiera cuestionarlo, lo enfurecía. Llamó a Recursos Humanos esa misma tarde. Quiero los papeles de despido de Fernanda Méndez. Indemnización completa, pero efectiva inmediatamente. No quería más conflictos, pero tampoco podía permitir que alguien minara su nueva vida. Cuando le contó a Daniela lo sucedido, ella se quedó callada, sirviendo café en la minicocina del cuartito. ¿La despidiste por mí?, preguntó finalmente. No, la despedí porque estaba dañando la empresa y cruzó una línea personal. Pero sí, tuvo que ver contigo y los niños. Daniela dejó la taza en la mesa, pensativa. No quiero que destruyas tu vida por nosotros, Alejandro. No estoy destruyendo nada, dijo él, mirándola a los ojos. Estoy eligiendo lo que importa. Por primera vez, estoy poniendo primero a mi familia. No estoy acostumbrada a esto, admitió ella, su voz suave. Siempre fui yo contra él. Mundo cuidando a los niños, sin esperar nada de nadie. Y ahora estás aquí, intentando ser parte de esto, y no sé cómo manejarlo. No tienes que manejarlo sola, respondió él. Solo déjame estar aquí un día a la vez. Daniela asintió y por primera vez no había rabia en sus ojos, solo una cautela frágil, como si estuviera considerando dejarlo entrar, aunque fuera un poco. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro llegaba cada mañana, se sentaba con los niños mientras desayunaban, los ayudaba a ponerse los zapatos, escuchaba sus historias. Daniela lo observaba desde la distancia, evaluándolo. Una mañana, permitió que los llevara a la guardería. Fue un pequeño paso, pero para Alejandro fue enorme. Caminó con Mateo y Diego tomados de la mano, escuchándolos hablar sobre sus amigos, sus juegos favoritos. Cuando los dejó en la puerta, Diego lo abrazó rápidamente antes de correr adentro. Mateo lo miró y dijo, «¿Vuelve mañana?» «Sí, tío». Siempre prometió Alejandro, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Pero en la empresa, las cosas empeoraron. La salida de Fernanda dejó un vacío operativo, y los rumores que ella había sembrado crecieron.
Los inversionistas comenzaron a dudar de la estabilidad de Alejandro, los contratos se retrasaban, y un competidor aprovechó para robar un cliente clave. En una reunión de emergencia, el consejo sugirió vender una parte de la empresa para estabilizar las finanzas. Es la mejor opción, dijo el abogado. Recuperas capital, reduces presión, sigues como consultor. Hace un año Alejandro habría luchado con uñas y dientes para mantener el control total. Pero ahora, mirando una foto de Mateo y Diego que llevaba en su billetera, dijo, hagamos lo que sea necesario. Pero no voy a volver a trabajar 16 horas al día. Mi familia es primero. La decisión sorprendió a todos, pero también liberó a Alejandro. Por primera vez sintió que estaba rompiendo las cadenas de su antigua vida. Esa noche fue a casa de Daniela, no al penthouse. Los niños estaban pintando en el suelo, riendo mientras se manchaban las manos. Daniela estaba en la cocina preparando una sopa sencilla. «¿Buen día?», preguntó ella. «El mejor en mucho tiempo», respondió él, y lo decía en serio. Se sentó con los niños, tomó un pincel y se unió a ellos, pintando un dinosaurio torpe que hizo reír a Mateo. Daniela los observó desde la puerta, una sonrisa pequeña en los labios. Por un momento eran una familia, no perfecta, pero real. La rutina se asentó. Alejandro llegaba temprano, ayudaba con el desayuno, llevaba a los niños a la guardería, trabajaba desde casa cuando podía, recogía a los niños al final del día. Daniela comenzó a relajarse, a aceptar pequeñas ayudas, una renta pagada, medicinas para un resfriado de Diego. Pero seguía siendo ferozmente independiente, insistiendo en mantener el carrito de churros, aunque redujo las horas. «Es mi orgullo», explicó una noche mientras limpiaban juntos. «Lo construí desde cero sin nadie. No quiero perder eso». «No tienes que perderlo», dijo Alejandro. «Solo déjame ayudarte a cargar un poco el peso». Una tarde todo cambió. Mateo se cayó en la guardería, rompiéndose el brazo. Daniela dejó el carrito en medio de la calle y corrió al hospital. Alejandro se enteró porque había dado su número a la directora como contacto de emergencia. Llegó al hospital y encontró a Daniela en la sala de espera, cargando a Diego que lloraba. Estaba pálida, con las manos temblando. «¿Cómo está?», preguntó Alejandro. «Todavía le hacen estudios. Puede que haya afectado el nervio». «Tiene mucho dolor, Alejandro». «Mi bebé tiene dolor y no puedo hacer nada». Era la primera vez que no lo corría. Se sentó a su lado, y por un momento fueron solo dos padres preocupados. «Va a estar bien», dijo él, aunque no había certeza. «Siempre tuve tanto cuidado». Sollozó Daniela. «Pero no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. No puedo trabajar y vigilarlos todo el tiempo». «Haces lo mejor que puedes». «Esto fue un accidente. Un accidente que pude evitar». Si hubiera estado allí, se secó las lágrimas con rabia. Un médico apareció, llamando a la madre de Mateo González. Daniela se levantó de un salto, casi tirando a Diego. «¿Cómo está, doctor?» «Fractura simple en el antebrazo. Ya le pusimos yeso. Tendrá que usarlo 6 semanas, pero se recuperará completamente». Daniela casi se desplomó de alivio. Alejandro le sostuvo el brazo, apoyándola. Entraron a ver a Mateo, acostado en una camilla, su bracito enyesado. Al ver a su madre, el niño lloró. «Mamá, me dolió mucho». «Lo sé, mi amor», Daniela le besó la frente. «Fuiste muy valiente». El tío Alejandro también vino, notó Mateo sonriendo débilmente. «Mira mi yeso, tío. Está duro como piedra». «Ya vi, muy padre», dijo Alejandro, la voz quebrada. Era la primera vez que uno de los niños mostraba felicidad al verlo. «¿Puedo dibujar en él?», preguntó Diego. «Claro, hermano. Haz un dibujo bonito». La cuenta del hospital llegó pronto. No era mucho, pero para Daniela era casi todo lo que había ahorrado. Alejandro la vio contar los billetes, su rostro angustiado. «Déjame pagarlo», dijo en voz baja. «No, Alejandro, por favor. Es mi hijo también».
Déjame. Sé que puedes. Lo miró a los ojos. Siempre has podido con todo sola, pero ya no tiene que ser así. Daniela miró a Mateo, a Diego, al sobre con dinero y finalmente cedió. Está bien. Alejandro pagó la cuenta, los medicamentos y llamó un taxi para llevarlos a casa, ya que Daniela no estaba en condiciones de tomar el camión. Esa noche se quedó. Ayudó a bañar a Diego, a organizar las medicinas de Mateo, a hacer una cena sencilla. Cuando los niños se durmieron, se sentaron en el piso del cuartito exhaustos. Gracias, dijo Daniela en voz baja. Por hoy, por estar aquí. No hay que agradecer. Debería estar aquí siempre. Deberías, concordó ella, sin rencor por primera vez. Pero no lo estabas. Y no podemos cambiar eso. Puedo intentar compensar de aquí en adelante. Compensar es la palabra equivocada. No compensa 6 años. Solo aparece para los próximos 6 y los que vengan después. Voy a aparecer todos los días si me dejas. Daniela recostó la cabeza en la pared, cerrando los ojos cansados. Estoy tan cansada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste toda la noche? No recuerdo, soltó una risa sin gracia. Creo que cuando los niños tenían 2 años. Antes despertaban de madrugada. Después empecé a trabajar más y nunca sobró tiempo. Eso no está bien, Daniela. Te vas a enfermar. ¿Y qué hago? Dejo de trabajar, dejo de pagar la renta. De darles comida a mis hijos. Déjame ayudar de verdad. No con dinero tirado, sino con una estructura. Una casa mejor, una escuela de verdad para los niños, una vida más digna. ¿Y qué quieres a cambio? Nada, respondió con sinceridad. Solo quiero estar cerca de mis hijos, conocerlos, verlos crecer. Ni siquiera tienes que ser mi amiga. Solo déjame ser padre. Daniela lo miró por un largo momento evaluándolo. Está bien, dijo finalmente. Pero vamos despacio. Y si siento que esto no funciona para ellos, se acaba. Entendido. Desde ese día, Alejandro se convirtió en una constante en sus vidas. Llevaba a los niños a la guardería, los recogía, jugaba con ellos en el pequeño patio de tierra. Daniela comenzó a abrirse, a compartir pequeños detalles, como Mateo amaba los dinosaurios, como Diego soñaba con volar aviones. Una noche, mientras cenaban sopa en el cuartito, Diego preguntó: «Tío Alejandro, ¿eres como un papá?». La pregunta los dejó en silencio. Daniela miró a Alejandro, esperando su respuesta. «Me gustaría serlo», dijo con cuidado. «Si ustedes y su mamá me dejan». Mateo sonrió. «Eso sería padre». Daniela no dijo nada, pero sus ojos brillaban con algo que parecía esperanza. La empresa seguía en crisis. La venta parcial ayudó a estabilizar las finanzas, pero los problemas no terminaban. Los competidores aprovechaban cada oportunidad y los accionistas seguían nerviosos. Pero Alejandro se mantenía firme en su nueva prioridad. Contrató a un nuevo gerente para delegar responsabilidades, implementó trabajo remoto. Recortó reuniones innecesarias. Estaba decidido a no repetir los errores del pasado. Una tarde su madre, Graciela, lo llamó. «Hijo, necesito verte. Es importante». Llegó a la mansión familiar. Un lugar que ahora le parecía más un museo que un hogar. Graciela estaba en el comedor con una taza de té en las manos, sus ojos llenos de preocupación. «Me enteré de los niños», dijo sin preámbulos. «¿Cómo?» «Chismes, Alejandro. Alguien te vio en Tepito con una mujer y 2 niños». No fue difícil atar cabos. Alejandro suspiró. «Son mis hijos, mamá. Gemelos. Mateo y Diego». Daniela los crió sola estos 6 años. Graciela dejó la taza, sus manos temblando. «Tengo nietos y no lo sabía». Nadie lo sabía. Ni siquiera yo hasta hace unas semanas. «Quiero conocerlos», dijo ella, su voz firme pero emocionada.
No es tan sencillo, mamá. Daniela está resentida, con razón. Apenas me deja acercarme. Si llegas como la matriarca Gutiérrez, la vas a espantar. ¿Crees que no sé manejar estas cosas?, replicó Graciela, ofendida. Sé que es delicado, pero son mis nietos. No voy a esperar otros 6 años. Alejandro prometió preparar el terreno. Pero sabía que sería un desafío. Daniela era protectora, y la idea de introducir a más personas en la vida de los niños la ponía nerviosa. Volvió al carrito de churros al día siguiente, esperando el momento adecuado para mencionarlo. Daniela estaba ocupada atendiendo a clientes, pero lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Tienes cara de funeral. Mi mamá sabe de los niños. Quiere conocerlos. Daniela derramó azúcar en el suelo, su rostro endureciéndose. No, Alejandro. Es demasiado pronto. Es su abuela. ¿Y dónde estuvo estos 5 años? ¿Dónde estaba cualquiera de tu familia cuando yo necesitaba? No sabían, igual que yo no sabía. Daniela barrió el azúcar con movimientos bruscos. No quiero a tu madre llegando con su aire de grandeza, haciendo sentir a mis hijos que no son suficientes. No hará eso, prometió Alejandro. Le dejaré claro que tiene que respetar tus reglas. Daniela lo miró, dudando. No estoy lista para esto. Ya es suficiente con que aparezcas tú todos los días. Lo entiendo. Pero ella no se rendirá. Es terca como tú. Daniela soltó una risa seca. Eso no es un cumplido. Lo es, sonrió él. Es lo que siempre amé de ti. Ella desvió la mirada, pero no lo corrió. Era un pequeño progreso. Graciela esperó, pero no mucho. Una semana después insistió en visitar. Alejandro convenció a Daniela para que lo permitiera, prometiendo que sería breve. La reunión fue en el cuartito con Daniela tensa, los niños curiosos, y Graciela haciendo un esfuerzo por no parecer intimidante. Se arrodilló frente a Mateo y Diego, sonriendo con lágrimas en los ojos. Soy la abuelita Graciela, dijo. Y estoy tan feliz de conocerlos. Los niños la miraron, luego a su madre, buscando aprobación. Daniela asintió. Y lentamente se acercaron. Graciela les habló con suavidad, preguntando por sus juguetes, sus dibujos favoritos. Para sorpresa de Alejandro, fue un éxito. Los niños terminaron riendo, mostrando a Graciela sus carritos de juguete. Cuando los niños salieron al patio, Graciela tomó a Daniela de la mano. Quiero disculparme, dijo. Por mi hijo, por no estar ahí, por todo. Criaste a estos niños sola, en condiciones que no puedo imaginar, y son increíbles. Eso es mérito tuyo. Daniela, sorprendida, solo asintió. Gracias, murmuró. Quiero ser parte de sus vidas. Si me dejas, continuó Graciela. No como una intrusa, sino como una abuela que los ama. Daniela asintió de nuevo, emocionada. Era el comienzo de una relación frágil, pero real. La vida de Alejandro se dividía ahora entre la empresa y la familia, pero la balanza se inclinaba cada vez más hacia lo segundo. Una noche, mientras ayudaba a Daniela a lavar los platos, ella dijo algo que lo sorprendió. Creo que estoy empezando a confiar en ti otra vez. ¿De verdad? No del todo, aclaró con una media sonrisa. Pero estás aquí todos los días sin fallar. Eso significa algo. Significa todo, respondió él. Quiero ser el hombre que mereces, el padre que los niños necesitan. Entonces sigue apareciendo, dijo ella, y por primera vez, había un brillo de esperanza en sus ojos. Pero la vida no era un cuento de hadas. Una mañana, Daniela se desmayó mientras freía churros. Alejandro estaba allí, tomando café antes de una reunión. La atrapó antes de que se golpeara la cabeza. Daniela, despierta. Ella abrió los ojos confundida. ¿Qué pasó? ¿Te desmayaste? Vamos al hospital ahora. No, estoy bien. Solo fue un mareo. ¿No estás bien?
La levantó en brazos, ignorando sus protestas. ¿Cuándo fuiste al médico por última vez? Daniela no respondió. No lo recordaba. En el hospital, los estudios revelaron anemia severa, desnutrición, agotamiento extremo. Señora, su cuerpo está al límite, dijo el médico. Necesita descansar, alimentarse mejor, reducir el estrés. Si sigue así, tendrá complicaciones serias. Doctor, tengo 2 hijos que mantener. No puedo descansar. Tampoco mantendrá a nadie si colapsa. Alejandro intervino. No tienes opción, Daniela. Yo cubro todo, la renta, la comida, todo lo que necesiten. Pero vas a descansar. Daniela quería discutir, pero estaba demasiado cansada. Está bien, cedió, su voz apenas audible. Alejandro se encargó de todo, llevó a los niños a la escuela, pagó las cuentas, cocinó cenas sencillas. Daniela, obligada a descansar, se sentía inútil al principio, pero lentamente comenzó a recuperarse. Una noche, mientras los niños dormían, se sentaron en el suelo del cuartito. No sé cómo haces esto, dijo Alejandro. ¿Hacer qué? Todo. El trabajo, los niños, la casa. Yo lo hago unos días y estoy agotado. No es fácil, admitió ella. Y tú no deberías haberlo hecho. Sola. Siento que hayas tenido que hacerlo. Deja de disculparte, dijo ella sin enojo. Ya te has disculpado suficiente. Ahora es tiempo de perdonar. A mí, a nosotros, a los 2. Yo por irme sin luchar más. Tú por ser un idiota ciego. Soltó una risita débil. Estamos atrapados en el pasado, pero hay 2 niños que nos necesitan enfocados en el presente. Tienes razón. Hay que ser honestos, directos, aunque duela. ¿Puedo ser honesto? ¿Puedes? Nunca dejé de amarte. Las palabras salieron sin filtro. Intenté seguir adelante y llenar el vacío con trabajo. Pero tú siempre estuviste aquí. Se puso la mano en el pecho. Y ahora que te reencontré, que conocí a nuestros hijos, sé que no quiero estar en ningún otro lugar. Daniela guardó silencio tanto tiempo que Alejandro pensó que lo había arruinado todo. Pero entonces ella tocó su rostro. Yo tampoco dejé de hacerlo, susurró. Por más que quise odiarte, no pude. Sigues aquí, volviéndome loca. Se besaron suavemente con cuidado. No era como antes, urgente y apasionado. Era mejor. Era una promesa, perdón, esperanza. Cuando se separaron, Daniela sonrió de verdad. Vamos despacio. Sin prisa. Por los niños y por nosotros. Los 15 días de reposo de Daniela se convirtieron en un mes. Alejandro insistió en que fuera al médico regularmente, tomara vitaminas, comiera bien. Él se encargaba de todo, los niños, las cuentas. Graciela también ayudaba, llevando a los nietos de paseo, dándoles tiempo a los padres para respirar. Pero Daniela comenzó a inquietarse. No era de las que se quedaban quietas. Una tarde llamó a Alejandro para conversar. Quiero volver a estudiar pedagogía. Dejé en 3er año cuando supe que estaba embarazada. Siempre fue mi sueño ser maestra, pero la vida pasó y lo dejé a un lado. Entonces regresa, dijo Alejandro. No es tan sencillo. La universidad es cara. Tendría que encontrar tiempo entre el trabajo y los niños. Daniela, la venta de la empresa se concretó. Tengo dinero suficiente para varias vidas. Permíteme invertir en tu educación. No quiero tu caridad. No es caridad, tomó sus manos. Es colaboración. Tú cuidaste a nuestros hijos sola durante 6 años. Déjame cuidarte ahora. Daniela reflexionó. ¿Era orgullo rechazar o justicia aceptar? Había sacrificado todo por los niños. Quizás era hora de aceptar ayuda. Está bien, pero con una condición. No dejaré el carrito de churros por completo. Eso es mío. Lo construí. Quiero reducir las horas, pero no abandonarlo. Me parece justo. Planearon juntos.
Eligieron una escuela pequeña pero de calidad para los niños, cerca de la casa nueva que Alejandro rentó. No era una mansión, pero tenía 3 dormitorios. Baño propio, cocina de verdad, un patio donde los niños podían jugar. Yo pago la mitad de la renta, insistió Daniela. Daniela, no discutas. Necesito mi independencia. Necesito contribuir. 1/3 entonces. 2/3 míos, 1/3 tuyo. La mitad. 1/3 y aceptas que pague la universidad sin quejarte. Ella lo miró. Manejas un trato duro. Aprendí de los mejores. Sonrió. La mudanza fue caótica pero divertida. Mateo y Diego estaban extasiados con su cuarto, el patio, el espacio para correr. Graciela ayudó a decorar, comprando muebles para niños. Cortinas coloridas, alfombras suaves. Por primera vez los niños tenían una casa de verdad. ¿Ahora somos ricos, mamá?, preguntó Diego. No, amor. Solo estamos más cómodos. Pero tenemos tanto espacio, dijo Mateo. Podemos correr dentro de la casa. Sí, pero eso no cambia quiénes son. Siguen siendo los mismos niños. Lo sé, mamá, dijo Mateo serio. La maestra dijo que lo que importa es lo que está aquí. Señaló su corazón. Alejandro, escuchando desde la puerta, sintió orgullo. Daniela había criado niños increíbles con valores sólidos, incluso en la adversidad. La primera semana en la casa fue de adaptación. Los niños tenían pesadillas, despertándose asustados. Daniela explicó que era ansiedad por el cambio, inseguridad sobre la permanencia. No vamos a tener que irnos de aquí, ¿verdad, mamá?, preguntó Mateo una noche. No, mi amor. Esta es nuestra casa. ¿Y el papá Alejandro se quedará también? Daniela miró a Alejandro, que estaba en la habitación tras oírlos llorar. Eso pregúntaselo a él. 2 pares de ojos azules lo miraron, esperanzados y asustados. Me quedaré, dijo arrodillándose junto a la cama. No voy a ningún lado, lo prometo. Los adultos siempre prometen y luego se van, dijo Diego en voz baja. Como el papá de Carlos de la guardería, que prometió recogerlo y nunca volvió. Alejandro sintió que se le partía el corazón. Yo no soy el papá de Carlos. Cuando hago una promesa, la cumplo. Pueden vigilarme. Si rompo alguna, pueden enojarse conmigo. ¿De verdad, de verdad? Insistió Mateo. De verdad, de verdad. Hizo el gesto de cruz credo, y los niños rieron. Solo los adultos viejos dicen cruz credo, comentó Diego. Oye, que no soy viejo, defendió Alejandro. Haciendo reír a todos. Esa noche Alejandro se quedó por primera vez. Daniela le ofreció el sofá, pero terminaron hablando hasta tarde en la cocina, tomando té, riendo de viejas historias. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la playa y te quemaste como langosta?, se rió Daniela. Dije que no necesitaba bloqueador, gimió Alejandro. Estuve una semana sin dormir bien. Te lo advertí 5 veces. Siempre fuiste más lista que yo. Cierto, aceptó ella sonriendo. Pero tú tenías otros talentos. ¿Cómo cuáles? Me hacías reír. Incluso en los peores días, siempre sacabas una sonrisa. Se puso seria. Extrañé eso. Extrañé reír de verdad. Yo también. Mi vida era tan vacía, Daniela. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero llegaba a un departamento silencioso. Cenaba solo, dormía solo, fingía que todo estaba bien porque los números de la empresa eran buenos. Perdimos tanto tiempo, dijo ella. Pero mira lo que tenemos ahora. Tomó su mano. 2 niños increíbles. Una segunda oportunidad. Vale por todo. Estuvieron tomados de la mano, un contacto simple que significaba tanto. Ya no eran la pareja joven e ingenua de antes. Eran personas heridas, maduradas por el dolor, pero quizá eso era lo que necesitaban para funcionar. Daniela empezó la universidad, yendo a clases 3 noches por semana. Alejandro se quedaba con los niños, ayudándoles con la tarea, preparando la cena, bañándolos.
Era él quien consolaba a Diego en sus pesadillas, quien ayudaba a Mateo cuando un compañero era cruel en el recreo. Poco a poco, se convirtieron en una familia de verdad. Graciela también se volvió constante recogiendo a los niños los viernes, llevándolos a su casa, enseñándoles a nadar, mostrándoles fotos de Alejandro de niño. Los niños la adoraban y ella parecía más feliz, con un propósito renovado. Nunca pensé que vería a mi madre jugando con carritos, comentó Alejandro, observando a Graciela hacer voces chistosas. Ser abuela nos cambia, dijo Daniela. Mi madre era estricta conmigo, pero con sus nietos se volvía gelatina. Era la primera vez que mencionaba a su madre. Alejandro sabía que eran distantes, pero nunca había presionado. ¿Ella sabe sobre los niños?, preguntó con cuidado. Lo sabe. Le mandé un mensaje cuando nacieron. Respondió que yo había hecho mi cama y ahora debía acostarme en ella. El dolor estaba en su tono, aunque intentaba disimularlo. No he hablado con ella desde entonces. Lo siento. Yo también, pero no puedo forzarla a aceptar mis decisiones. Ella creía que me casé mal, que dejé la universidad por nada. Cuando aparecí embarazada y sola, fue la confirmación de todo lo que pensaba. No te casaste mal, dijo Alejandro con firmeza. Yo fui el esposo equivocado, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que mereces. Ya lo eres, dijo Daniela suavemente, sorprendiéndolo. Quizás no perfecto. Pero lo intentas todos los días, y eso es suficiente. Meses después, Alejandro reunió el valor para hacer la pregunta que tenía atorada. Daniela, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿De verdad? Ella estaba preparando el desayuno, la espátula en el aire. ¿Qué? ¿Te casas conmigo otra vez? Alejandro. Sé que la última vez lo arruiné todo, pero somos diferentes ahora. Quiero hacerlo oficial. Quiero que los niños vean que estamos comprometidos, que esto es para siempre. Ya vivimos como casados, dijo ella. Duermes aquí 3 veces por semana. Los niños te llaman papá. Criamos juntos, tomamos decisiones juntos. ¿Qué falta? Falta esto, señaló entre ellos. Estamos siendo padres juntos, pero no estamos juntos de verdad. Tengo miedo, confesó ella. De entregarme y que vuelvas a ser el workahólico que olvida a su familia. Tú tienes miedo de arruinar todo y perder a los niños otra vez. Estamos funcionando a base del miedo. ¿Cómo pasamos del miedo? Saltando, sonrió nerviosa. Cerrando los ojos y saltando. ¿Estás dispuesta a saltar? ¿Me vas a atrapar del otro lado? Siempre. Cada vez que caigas, estaré ahí. Daniela respiró hondo. Está bien, intentémoslo. Pero prométeme que si sientes que el trabajo se vuelve más importante, me lo dirás. No dejes que todo estalle otra vez. Te lo prometo. Y tú prométeme que si algo te molesta, lo dirás. Lo prometo. Se besaron, un beso diferente, con compromiso, con futuro. Mamá está besando a papá, dijo Diego desde el pasillo. Se separaron, encontrando a los niños con enormes sonrisas. Es asqueroso, declaró Mateo, sonriendo. ¿Se van a casar?, preguntó Diego con esperanza. Algún día, quizás, dijo Daniela. Por ahora, solo vamos a salir. Ah. Como Carlos y Ana en la escuela, que se toman de la mano en el recreo, dijo Diego. Algo así, rió Alejandro. La noticia se extendió rápido. Graciela estaba radiante. Los vecinos comentaron. Los amigos de los niños hicieron preguntas. Era oficial, Alejandro y Daniela estaban reconstruyendo una relación de verdad. No fue fácil. Todavía se peleaban a veces. Alejandro aún tendía a sumergirse en el trabajo cuando estaba ansioso. Daniela seguía teniendo dificultad para pedir ayuda. Pero ahora hablaban, no dejaban que las heridas se pudrieran en silencio. Una noche. Tras una discusión por juguetes caros que Alejandro compró sin consultar, Daniela dijo algo que se le quedó grabado.
No quiero que los niños crean que el dinero lo resuelve todo. Quiero que valoren el trabajo detrás de cada peso. Si regalas cosas caras, pensarán que es normal, que es fácil. Solo quería darles lo que no tuvieron estos años. Ellos tuvieron lo que importaba: amor, dedicación, presencia. Lo demás son cosas. Lo que queda es quien estuvo ahí, quien construyó memorias reales. Alejandro entendió. En lugar de juguetes caros, llevaba a los niños al parque. En lugar de restaurantes elegantes, hacían picnics. En lugar de regalos elaborados, les daba tiempo. Y esas eran las cosas que los niños más valoraban. No era el carrito a control remoto de 1000 pesos lo que los hacía felices por más tiempo. Era el domingo que Alejandro les enseñó a elevar cometas, la tarde que Daniela los ayudó a hacer pastel, la noche que se apretujaron en la cama viendo películas. Llegó el cumpleaños de 6 años de los gemelos. Daniela quería algo sencillo, pero Graciela insistió en una fiesta especial, no ostentosa. Un salón pequeño, decoración de superhéroes. Amigos de la escuela, vecinos. Alejandro estaba nervioso. Era su primer cumpleaños con ellos. Quería que fuera perfecto. Relájate, dijo Daniela, tocándole el brazo. Ellos solo quieren vernos felices y juntos. La fiesta fue un éxito. Mateo y Diego corrieron, jugaron, se rieron. A la hora de las mañanitas, Alejandro no pudo contener las lágrimas. Daniela entrelazó sus dedos con los suyos. ¿Estás aquí ahora? Eso importa. Perdiste 5, pero estarás en los próximos 50. Mira hacia adelante. Después de la fiesta, se sentaron en el patio bajo las estrellas. Fue un buen día, dijo Daniela. Fue perfecto. Los niños te aman, lo sabes. ¿De verdad? Diego me contó que soñaba con tener un padre como los otros niños, y ahora lo tiene, mejor de lo que imaginaba. Mateo dijo que eres el mejor padre porque juegas sin mirar el celular. Alejandro sintió el pecho apretado. No los merezco. Nadie merece a sus hijos. Solo hacemos lo mejor y esperamos que sea suficiente. ¿Crees que lo estamos haciendo bien? Creo que lo intentamos. No hay manual. Solo los amamos, estamos presentes, corregimos cuando nos equivocamos. Daniela se graduó con honores en pedagogía, y Alejandro estaba en la platea con los niños, gritando y aplaudiendo. Ella consiguió trabajo en una escuela comunitaria, cumpliendo su sueño. Redujo las horas en el carrito de churros, manteniéndolo solo algunos días por conexión emocional. Alejandro dejó las consultorías para dedicarse a tiempo completo al trabajo social, creando programas de capacitación laboral para jóvenes. Su prioridad era la familia. Una tarde, ayudando a Mateo con la tarea, el niño lo miró serio. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Era la primera vez que lo llamó solo papá. El corazón de Alejandro se aceleró. «Claro, campeón. ¿Por qué no vivías con nosotros antes?» Los otros niños siempre tuvieron a sus papás, pero nosotros no. Alejandro eligió sus palabras con cuidado. Porque cometí errores grandes. Fui egoísta. Solo pensé en mí y perdí a tu mamá. Cuando ella se fue, no me dijo que ustedes existían, y lo descubrí mucho después. ¿Por qué no te lo dijo? Porque lo intentó. Pero entre nosotros no dejaron que el mensaje llegara. Ella pensó que no quería saber. ¿Pero tú querías? Si hubiera sabido, habría corrido para estar con ustedes desde el primer segundo. La emoción en su voz era absoluta. El tiempo que perdí con ustedes es mi mayor tristeza, pero ahora estás aquí, dijo Mateo con la sabiduría de los niños. Eso importa, ¿verdad? La maestra dice que no importa de dónde empezaste, sino a dónde vas. Tu maestra es sabia. Y tú también. Tengo tu ADN, así que debo ser inteligente, se encogió de hombros, volviendo a la tarea. Esa noche, Alejandro le contó a Daniela. Están entendiendo todo poco a poco, dijo ella. Es normal que tengan preguntas.
No quiero que crezcan resentidos conmigo. No lo harán. Recordarán quién estuvo ahí. Cuando importaba, no quién faltó antes. ¿Cómo sabes siempre qué decir? Años de terapia en YouTube, bromeó, y muchas noches sin dormir pensando demasiado. Graciela se enfermó ese invierno. No fue grave, pero fue un susto. Una neumonía leve que la obligó a pasar una semana en el hospital, conectada a un tanque de oxígeno, con el rostro pálido y la respiración dificultosa. Alejandro estaba aterrado, aunque intentaba no mostrarlo frente a los niños. Daniela tomó las riendas, organizando turnos para visitar a Graciela, asegurándose de que los niños no se preocuparan. Demasiado. La abuelita está bien, solo necesita descansar, les decía con esa calma que Alejandro envidiaba. Pero cuando estaban a solas, Daniela admitía su propio miedo. Es una mujer fuerte. Pero no es joven. Me asusta pensar en lo que pasaría si. No lo pienses, interrumpió Alejandro, tomando su mano. Graciela es de hierro. Va a salir de esto. Pero la enfermedad de su madre lo obligó a enfrentar una verdad incómoda: el tiempo no era infinito. Había perdido 6 años con sus hijos, años que no recuperaría, y ahora veía a su madre, la mujer que siempre parecía eterna. Vulnerable por primera vez. Fue un recordatorio de que cada día era un regalo, una oportunidad para reparar, para amar, para estar presente. En el hospital, Graciela estaba de buen humor a pesar de todo. No me mires como si estuviera en mi lecho de muerte, bromeó cuando Alejandro entró con un ramo de flores. No estoy lista para irme todavía. Tengo nietos que necesitan una abuela. Entrometida. Alejandro sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. No nos des esos sustos, mamá. Lo siento, hijo. Pero esto me ha hecho pensar. Quiero ver a mis nietos crecer, verlos graduarse. Enamorarse, tal vez tener sus propios hijos. Y quiero verte a ti feliz, de verdad, con Daniela. Lo estoy intentando, mamá. No, no lo estás intentando. Lo estás logrando. Mírate. Hace un año estabas atrapado en tu oficina, solo, con un montón de dinero pero sin vida. Ahora tienes una familia, una pareja que te ama, hijos que te adoran. Eres un hombre diferente, Alejandro. Él se sentó junto a la cama, tomando su mano frágil. Todo esto es por ti, por Daniela, por los niños. Pero a veces siento que no es suficiente. Todavía hay tanto que reparar. Escucha, dijo Graciela, apretando su mano con fuerza sorprendente. El pasado no se repara, se acepta. Lo que importa es lo que haces ahora. Cada día que pasas con esos niños, cada vez que haces reír a Daniela, estás construyendo algo nuevo. No te quedes atrapado en la culpa. Vive, hijo. Vive por ellos. Las palabras se grabaron en su mente y esa noche, cuando volvió a casa, abrazó a Daniela con más fuerza de lo usual. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sorprendida. Nada. Solo te amo. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. Yo también. Graciela salió del hospital 2 semanas después. Más débil pero determinada. Insistió en celebrar su recuperación con una comida familiar en la casa nueva. Daniela cocinó mole poblano, el favorito de los niños, y Alejandro ayudó a preparar la mesa. Algo que nunca había hecho antes de reencontrar a su familia. Los niños corrieron por el patio jugando con una pelota que Graciela les había regalado, mientras los adultos charlaban en la cocina. Estoy orgullosa de ustedes, dijo Graciela, mirando a Daniela y Alejandro. Han construido algo hermoso aquí. Lo estamos intentando, respondió Daniela con modestia. No, no lo están intentando. Lo están haciendo. Mira esta casa, mira a esos niños felices. Mira cómo se miran ustedes dos. Esto es lo que importa. Mateo interrumpió corriendo con la pelota bajo el brazo. Abuelita. ¿Puedes venir a jugar? Claro, pequeño, dijo Graciela, levantándose con cuidado. Pero no corras muy rápido, que tu abuelita no es tan joven. Los niños rieron, y Alejandro sintió una calidez que no había sentido en años.
Mientras Daniela avanzaba en su trabajo en la escuela comunitaria, su pasión por la enseñanza florecía. Organizó talleres para los padres, creó un programa de lectura para los niños más pequeños, y hasta convenció a la directora para buscar fondos para un pequeño laboratorio de ciencias. Alejandro la veía trabajar, admirado por su dedicación. Siempre supe que serías increíble en esto, le dijo una noche mientras corregía trabajos en la mesa de la cocina. No siempre lo creí, admitió ella. Cuando estaba en la calle con el carrito, a veces sentía que mis sueños se habían quedado atrás. Pero ahora siento que estoy donde debo estar. Tú siempre has estado donde debes estar, dijo Alejandro. Con los niños conmigo en esa escuela. Eres el pegamento que nos mantiene juntos. Daniela rió suavemente. Eso suena a mucha presión. No es presión, es verdad. Eres el centro de todo esto. Ella lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la lámpara. Y tú eres el que me recuerda que puedo ser más que solo una madre, más que solo una sobreviviente. Me devolviste mis sueños, Alejandro. Esa noche, después de que los niños se durmieran, hablaron sobre el futuro. Daniela quería expandir el programa de la escuela, tal vez abrir un centro comunitario algún día. Alejandro quería seguir trabajando como consultor, pero también explorar algo nuevo, quizás algo relacionado con la educación, inspirado por Daniela. Nunca pensé que diría esto, confesó, pero quiero hacer algo que tenga sentido, no solo que genere dinero. ¿Y qué sería eso? No lo sé aún. Pero quiero que sea algo que deje un impacto, como lo que tú haces con esos niños en la escuela. Los meses pasaron y la vida se asentó en una rutina cómoda. Los niños crecían rápido, ya en primer grado, aprendiendo a leer, a escribir, a hacer preguntas cada vez más complicadas. Diego era el más curioso, siempre preguntando por qué el cielo era azul o cómo volaban los aviones. Mateo era más reservado, pero tenía una imaginación desbordante, escribiendo pequeñas historias en un cuaderno que Daniela le había regalado. Alejandro leía cada una, maravillado por la creatividad de su hijo. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con una de sus historias, el niño dijo algo que lo dejó sin palabras. Papá, quiero escribir un libro sobre nosotros. ¿Sobre nosotros? Sí, sobre cómo éramos solo mamá, Diego y yo, y luego llegaste tú y la abuelita, y ahora somos una familia grande. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo termina tu libro? No termina, dijo Mateo con una sonrisa. Sigue y sigue, porque las familias no terminan, ¿verdad? No, pequeño. Las familias no terminan. Lo abrazó, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Pero la vida nunca era perfecta por mucho tiempo. Una noche Daniela recibió una llamada de su madre, a quien no había hablado en años. Estaba enferma, con cáncer avanzado, y quería verla. Daniela dudó. No sé si puedo, le confesó a Alejandro. Me dejó sola cuando más la necesitaba. Me dijo cosas horribles. Pero sigue siendo mi madre. ¿Quieres que vaya contigo? Ella asintió agradecida. Viajaron a Puebla, donde vivía su madre, llevando a los niños. El reencuentro fue tenso. La madre de Daniela, Carmen, estaba frágil, con el rostro marcado por la enfermedad, pero sus ojos seguían duros, aunque ahora con un dejo de arrepentimiento. No esperaba que vinieras, dijo Carmen, su voz débil. No esperaba que llamaras, respondió Daniela, con los niños tomados de su mano. Carmen miró a Mateo y Diego, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Son hermosos. Igual que tú a esa edad. Daniela no respondió, pero dejó que los niños se acercaran. Carmen les habló con suavidad, preguntándoles sobre la escuela, sus juguetes, sus amigos. Los niños inocentes respondieron con entusiasmo, ajenos al dolor entre las dos mujeres. Más tarde, a solas, Carmen tomó la mano de Daniela. Sé que no fui una buena madre para ti. Estaba enojada contigo por dejar la escuela, por casarte tan joven, por irte con un hombre que no valoré. Pero cuando supe que estabas sola, embarazada, no supe cómo acercarme. El orgullo me ganó.
Daniela sintió lágrimas quemar sus ojos. Necesitaba a mi madre, mamá. Estaba tan asustada. Lo sé. Y nunca me lo perdonaré. Pero quiero intentarlo ahora, si me dejas. Daniela asintió, incapaz de hablar. Pasaron una semana en Puebla, ayudando a Carmen con sus citas médicas, organizando su casa. Los niños trajeron algo de luz a la vida de Carmen, y aunque no podían borrar años de distancia, comenzaron a construir algo nuevo. Cuando regresaron a la Ciudad de México, Daniela estaba más tranquila, pero también agotada emocionalmente. Gracias por estar ahí, le dijo a Alejandro. Siempre, respondió él. Eso es lo que hacemos ahora, ¿no? Estar ahí el uno para el otro. La escuela de Daniela se convirtió en un refugio para ambos. Alejandro comenzó a ofrecer talleres de finanzas básicas para los padres, enseñándoles a ahorrar, a manejar deudas. Era su forma de contribuir, de devolver algo a la comunidad que ahora era parte de su vida. Los niños de la escuela lo llamaban Profe Alejandro, y él se sentía más orgulloso de eso que de cualquier título corporativo. Una noche Daniela llegó a casa con una idea. Quiero abrir un centro comunitario, pero no solo para niños. Para familias enteras con clases, talleres, apoyo emocional. Un lugar donde nadie se sienta solo. Entonces hagámoslo, dijo Alejandro. Puedo ayudarte con el presupuesto, buscar inversionistas, lo que necesites. No quiero inversionistas ricos. Quiero que sea de la comunidad, para la comunidad. Entendido. Entonces lo construiremos desde cero, tú y yo con lo que tenemos. Daniela sonrió. Tú y yo. Suena bien. Esa noche planearon. Dibujaron ideas en servilletas, rieron como no lo hacían desde la universidad. Era como si el tiempo hubiera dado un giro, llevándolos de vuelta a esos días en que soñaban juntos, pero ahora con la madurez de quienes habían enfrentado pérdidas y aprendido a valorar lo que tenían. El centro comunitario tomó forma lentamente, pero con determinación. Daniela y Alejandro encontraron un local viejo. En la colonia, una estructura que había sido una tienda de abarrotes abandonada. Con ahorros, donaciones de los vecinos y un pequeño préstamo que Daniela insistió en pagar juntos, comenzaron a renovarlo. Los fines de semana se convirtieron en jornadas de trabajo colectivo, pintando paredes, arreglando el techo, instalando mesas. Los niños ayudaban, llevando pinceles, corriendo con los vecinos, riendo mientras el lugar tomaba forma. Mateo y Diego se volvieron los jefes de decoración, pegando dibujos en las paredes, eligiendo colores vivos para las sillas. Graciela también se involucró donando libros para una pequeña biblioteca y convenciendo a sus amigas de la alta sociedad para que contribuyeran con materiales escolares. Nunca pensé que vería a mi madre pintando paredes con jeans, bromeó Alejandro. Es una abuela ahora, respondió Daniela. Las abuelas hacen cosas raras por amor. La inauguración del centro fue un evento sencillo pero lleno de vida. Había música, comida casera, niños corriendo por todos lados. Daniela dio un discurso corto, su voz temblando de emoción. Este lugar no es mío ni de Alejandro. Es de todos nosotros. Es un espacio para aprender, para crecer, para apoyarnos. Nadie aquí está solo. Los niños aplaudieron más fuerte y Alejandro sintió un orgullo inmenso. Esa noche, cuando todos se fueron, se quedaron limpiando el local, riendo, agotados pero felices. Lo logramos, dijo Daniela, sentándose en una silla de plástico. No, tú lo lograste, corrigió Alejandro. Yo solo seguí tus pasos. Mentira. Esto es nuestro. Como todo ahora. Se besaron, un beso que sabía a sudor, pintura y sueños compartidos. Un año después, el centro era un éxito. Había clases de inglés, talleres de carpintería, grupos de apoyo para madres solteras, sesiones de lectura para niños. Daniela dirigía todo con una pasión que inspiraba a todos. Alejandro se convirtió en el encargado de los números, asegurándose de que el centro fuera sostenible. Pero más que eso, se convirtió en el hombre que siempre quiso ser, un padre presente, un compañero leal, alguien que valoraba los momentos sobre los millones.
La vida familiar se fortalecía, pero no estaba exenta de desafíos. Los niños, ahora en segundo grado, comenzaban a hacer preguntas más profundas sobre el pasado, sobre por qué Alejandro no había estado con ellos desde el principio. Daniela y Alejandro acordaron ser honestos, pero cuidadosos, explicando lo suficiente sin abrumarlos con detalles dolorosos. Una noche, mientras cenaban tacos caseros, Diego preguntó de repente: «Papá, ¿por qué no vivías con nosotros cuando éramos bebés?». La pregunta flotó en el aire, pesada, mientras Mateo dejaba su taco a medio morder, esperando la respuesta. Alejandro miró a Daniela, buscando su aprobación para hablar. Ella asintió ligeramente, sus ojos llenos de confianza, pero también de cautela. «Cometí errores, Diego», comenzó Alejandro, eligiendo cada palabra con cuidado. «Cuando tu mamá y yo nos conocimos, éramos muy jóvenes, y yo estaba muy concentrado en mi trabajo. Pensé que ganar dinero era lo más importante. Pero me equivoqué. Perdí de vista lo que realmente importaba, tu mamá, y luego ustedes dos. No sabía que existían porque no estuve ahí para escuchar cuando tu mamá intentó decírmelo». Diego frunció el ceño, procesando. «Entonces no sabías que éramos tus hijos». «No, pequeño. Pero en el momento en que los vi, supe que eran míos, y desde entonces he intentado ser el papá que merecen». Mateo, siempre más introspectivo, añadió: «Pero ahora te quedas para siempre, ¿verdad?». «Para siempre», prometió Alejandro, extendiendo la mano para tocar la suya. «Y si alguna vez sientes que no estoy cumpliendo, me lo dices, ¿de acuerdo?». «De acuerdo», dijo Mateo con una seriedad que hizo sonreír a Daniela. «Eres un buen papá ahora», agregó Diego, y esas palabras simples llenaron el corazón de Alejandro de una calidez que ningún contrato millonario había logrado. La vida continuó con sus altibajos. Daniela, ahora totalmente inmersa en su rol en el centro comunitario, comenzó a soñar más grande. Quería replicar el modelo en otras colonias, llevar educación y apoyo a más familias. Alejandro, inspirado por su visión, se dedicó a buscar fondos, no de inversionistas ricos, sino de organizaciones locales, pequeñas empresas, incluso colectas comunitarias. Juntos diseñaron un plan para abrir un segundo centro en una colonia vecina, un proyecto que los mantenía despiertos hasta tarde, planeando, discutiendo, riendo. Era como volver a sus días de universidad, pero ahora con un propósito más profundo, con raíces en la comunidad que los había acogido. Graciela, recuperada de su neumonía, se convirtió en una presencia constante en el centro. Organizaba lecturas de cuentos para los niños, enseñaba a las madres a tejer, incluso lideraba un grupo de ejercicio para abuelas, que ella misma bautizó como las guerreras plateadas. Los niños la adoraban, y ella parecía rejuvenecer con cada abrazo que le daban. Una tarde, mientras pintaban carteles para un evento del centro, Graciela le dijo a Daniela: «Nunca pensé que vería a mi hijo tan completo. Gracias por darle una segunda oportunidad». Daniela, con pintura en las manos, sonrió. «No fue fácil. Pero él está aquí todos los días, y eso es lo que cuenta». Mientras tanto, Carmen, la madre de Daniela, comenzó a visitarlos con más frecuencia. Su salud era frágil, pero su voluntad de reparar la relación con su hija era fuerte. Los niños la llamaban abuelita Carmen, y aunque al principio Daniela mantenía una distancia emocional, poco a poco comenzó a ceder. Una noche, mientras Carmen le leía un cuento a Diego, Daniela la observó desde la puerta, con lágrimas en los ojos. Alejandro se acercó y le susurró: «¿Estás bien?». «Sí», respondió ella. «Solo estoy viendo a mi madre intentar ser alguien que no fue para mí. Es raro, pero también es bonito». El segundo centro comunitario abrió un año después, en una ceremonia llena de música, comida y risas. Los niños de la colonia pintaron un mural en la entrada, guiados por Mateo, quien había desarrollado un talento sorprendente para el dibujo. Diego, por su parte, organizó una exhibición de aviones de papel que él mismo diseñó, explicando a todos cómo volaban. Alejandro y Daniela observaban desde un rincón, tomados de la mano, sintiendo que cada esfuerzo, cada lágrima, cada discusión, había valido la pena. Pero la felicidad no estaba exenta de sombras. Una noche Alejandro recibió una llamada de Eduardo,
su amigo y exgerente financiero. Tenemos un problema. Carnal. Uno de los antiguos socios de la empresa está demandando. Dice que la venta de tu parte no fue transparente, que ocultaste información financiera. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había sido cuidadoso, pero la empresa había estado en un caos tras el despido de Fernanda, y algunos detalles pudieron haberse pasado por alto. ¿Qué tan grave es?, preguntó. Podría costarte millones. Y si pierdes, tu reputación en el mundo de los negocios se va al suelo. Alejandro colgó con la mente acelerada. No quería preocupar a Daniela, pero ella lo notó al instante. ¿Qué pasa?, preguntó mientras doblaban ropa limpia. Él le explicó intentando mantener la calma. Podría perder mucho dinero. Pero lo que más me preocupa es el tiempo que esto me quitará. Las demandas son largas, complicadas. No quiero volver a ser el hombre que pone el trabajo primero. Daniela dejó la ropa y lo miró. No lo serás. Somos un equipo ahora. Si necesitas tiempo para resolver esto, lo haremos juntos. Pero no te escondas de mí. No más secretos. Lo prometo, dijo él, agradecido por su fuerza. Contrató a un abogado de confianza y se preparó para la batalla legal. Pero mantuvo su rutina con la familia. Desayunaba con los niños, ayudaba en el centro, dormía en la casa casi todas las noches. Daniela, por su parte, asumió más responsabilidades en el centro, demostrando una habilidad innata para liderar. Los niños, ajenos a los problemas legales, seguían creciendo, llenando la casa de risas, preguntas y pequeñas travesuras. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Diego con un proyecto escolar sobre aviones, el niño dijo algo que lo dejó pensando. Papá, cuando sea grande quiero construir aviones que lleven a las familias a estar juntas. No a separarse. Alejandro sonrió, pero también sintió una punzada de culpa. Eso es un sueño increíble, Diego. Y estoy seguro de que lo lograrás. Tú me ayudaste a soñar con eso, dijo el niño, concentrado en su maqueta. Porque ahora estamos juntos, y eso me hace querer que todos estén juntos. Alejandro lo abrazó, sintiendo que cada sacrificio valía la pena por momentos como ese. La demanda se resolvió después de meses de negociaciones. Alejandro tuvo que pagar una suma considerable, pero evitó un juicio largo y mantuvo su reputación intacta. La experiencia, sin embargo, lo marcó. Decidió vender lo que quedaba de su parte en la empresa, cerrando ese capítulo de su vida. No quiero más de esto, le dijo a Daniela una noche, mientras planificaban el tercer centro comunitario. Quiero enfocarme en lo que realmente importa, tú, los niños, esta comunidad. Ella lo miró orgullosa. Nunca pensé que diría esto, pero estoy contenta de que hayas cambiado. No eres el mismo hombre que conocí hace 10 años. No soy mejor, bromeó él, haciéndola reír. Porque ahora te tengo a ti para mantenerme en el camino correcto. Daniela lo besó. Un beso lleno de complicidad y amor. Los niños, ahora de 8 años, entraron corriendo, interrumpiendo. Mamá, papá, queremos helado, gritó Diego. Y yo quiero una película, añadió Mateo. Helado y película, pero solo si terminaron la tarea, dijo Daniela, con esa autoridad maternal que Alejandro admiraba. Los niños corrieron a sus mochilas, y ellos dos se miraron, riendo. Era una vida simple, pero plena. El tercer centro comunitario abrió en una colonia aún más necesitada, y esta vez fue un proyecto liderado por los propios vecinos, con Daniela y Alejandro como guías. Los niños participaron activamente pintando paredes, organizando juegos para la inauguración. Mateo, con su talento para escribir, redactó un discurso que Daniela leyó en la ceremonia, emocionando a todos. Este centro es para todos nosotros, dijo con la voz temblando. Es un lugar donde los niños pueden soñar, las madres pueden aprender, los padres pueden encontrar apoyo. Es un hogar para los que no tienen uno, porque aquí nadie está solo. La comunidad respondió con entusiasmo. Los talleres se llenaron, las clases de alfabetización para adultos tenían lista de espera y los niños de la colonia encontraron un lugar seguro para jugar y aprender.
Alejandro, que ahora trabajaba a tiempo completo en los centros, diseñó un programa de mentorías para adolescentes inspirado en las preguntas curiosas de Diego y las historias imaginativas de Mateo. Daniela, mientras tanto, comenzó a capacitar a otras mujeres para liderar sus propios proyectos comunitarios, extendiendo su impacto más allá de lo que había imaginado. Una noche, mientras celebraban el primer aniversario del tercer centro, Alejandro sacó una caja pequeña del bolsillo. Estaban en el patio del primer centro, bajo luces de colores que los niños habían ayudado a colgar. Daniela lo miró sorprendida. No hagas eso, dijo con los ojos abiertos como platos. No estoy haciendo nada, sonrió él, abriendo la caja. Dentro había un anillo sencillo, de plata, con una piedra azul que brillaba bajo la luz. No es el anillo caro que te di la primera vez. Ese no funcionó muy bien. Este es diferente, como nosotros ahora. Daniela lo miró, las lágrimas cayendo. Es una propuesta. Es más que eso. Es una promesa de no volver a fallarte. De estar aquí todos los días, de construir esta vida contigo. Daniela, ¿te casas conmigo otra vez? Ella rió entre lágrimas, asintiendo. Sí, idiota. Claro que sí. Se abrazaron, riendo y llorando a la vez. Los niños los encontraron así, curiosos. ¿Por qué lloran?, preguntó Diego. Porque estamos felices, dijo Daniela, secándose las lágrimas. ¿Se van a casar?, preguntó Mateo, emocionado. Sí, pequeño, dijo Alejandro. Y ustedes van a ser los padrinos de honor. La boda fue sencilla, en el patio del primer centro comunitario, rodeados de vecinos, amigos, los niños de la escuela. Daniela llevaba un vestido blanco que Graciela había insistido en comprar, sencillo pero elegante. Alejandro estaba nervioso, como si fuera la primera vez. Mateo y Diego llevaron los anillos. Orgullosos, con trajes pequeños que los hacían parecer mini versiones de Alejandro. Cuando el juez los declaró marido y mujer, la multitud aplaudió, y los niños corrieron a abrazarlos. Ahora somos una familia de verdad, dijo Diego. Siempre lo fuimos, respondió Daniela, besando su frente. Solo necesitábamos encontrarnos. Los años pasaron. Daniela expandió los centros, abriendo 2 más en colonias cercanas. Se convirtió en una figura respetada, una líder comunitaria que cambiaba vidas. Alejandro dejó las consultorías para dedicarse a tiempo completo al trabajo social, creando programas de capacitación laboral para jóvenes. Graciela seguía siendo la abuela consentidora, viajando con los niños en vacaciones, contándoles historias de su juventud. Carmen, la madre de Daniela, se recuperó parcialmente y se mudó cerca, convirtiéndose en una abuela tímida pero amorosa, intentando reparar el tiempo perdido. Mateo y Diego crecieron fuertes e inteligentes, con el corazón de su madre y la tenacidad de su padre. A los 15 años, Mateo cumplió su promesa infantil, escribió un libro. Era una novela corta basada en su familia, titulada El carrito de churros. Contaba la historia de una madre fuerte, 2 hermanos que soñaban con un padre, y un hombre que aprendió a valorar lo que realmente importaba. El libro se publicó localmente, pero su mensaje resonó. Escuelas lo usaron para enseñar sobre resiliencia, perdón, segundas oportunidades. En el lanzamiento del libro, Alejandro y Daniela estaban en primera fila, con lágrimas en los ojos. Esto es por ustedes, dijo Mateo desde el escenario, su voz temblando. Por enseñarme que las familias no son perfectas, pero pueden ser fuertes si nos elegimos todos los días. Diego, sentado junto a ellos, susurró: mi hermano es un genio, ¿verdad? Los dos lo son, dijo Alejandro abrazándolo. Esa noche en casa, Daniela y Alejandro se sentaron en el patio, mirando las estrellas. Los niños, ahora adolescentes con sus propias vidas, todavía volvían a casa para las cenas familiares. Hemos recorrido un largo camino, dijo Daniela, apoyando la cabeza en su hombro. Y lo hicimos juntos, respondió Alejandro. No siempre fue fácil. No, pero valió cada segundo. Cada pelea, cada lágrima, cada risa. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? No, dijo él con certeza.
Cada error nos trajo aquí. Y no cambiaría esto por nada. El centro comunitario se convirtió en un legado. Cuando Daniela y Alejandro envejecieron, fueron los niños. Ahora adultos quienes tomaron las riendas. Mateo se convirtió en escritor, viajando para dar charlas sobre su libro. Diego estudió ingeniería aeronáutica, cumpliendo su sueño de niño de entender cómo volaban los aviones. Pero ambos volvían al centro ayudando, enseñando, manteniendo vivo el sueño de su madre. Graciela vivió hasta los 90, rodeada de sus nietos, orgullosa de la familia que había ayudado a reconstruir. Carmen murió poco después, pero en paz, reconciliada con su hija. En su última noche juntos, Alejandro y Daniela, ya ancianos, se sentaron en el mismo patio. Bajo las mismas estrellas. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», preguntó Daniela, su voz suave pero firme. «Lo hicimos increíble», dijo Alejandro, tomando su mano arrugada. «Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por aprovecharla». Se quedaron en silencio, escuchando el murmullo de la noche, sabiendo que habían vivido una vida plena, no perfecta, pero llena de amor, esfuerzo y redención. El carrito de churros seguía en la familia, guardado en un rincón del centro comunitario, un recordatorio de donde comenzaron. Los niños, ahora adultos, lo sacaban a veces. Freían churros para los pequeños del barrio, contaban la historia de su madre, de su padre, de cómo el amor y la constancia podían transformar vidas. Y en cada churro servido, en cada risa compartida, la historia de Daniela y Alejandro vivía, un testimonio de que incluso los errores más grandes podían llevar a los finales más hermosos.